Hola, ¿cómo están todos ustedes? Es para mí un gusto estar aquí de nueva cuenta, saludándolos y trayéndoles un nuevo video. En este caso vamos a seguir hablando de un tema que me encanta, que es la argumentación jurídica en el juicio de amparo. Como ustedes bien sabrán, existen consecuencias tanto positivas como negativas de haber estructurado correcta o incorrectamente nuestros conceptos de violación o nuestros agravios. En el transcurso del video vamos a estar abordando tanto los conceptos de violación como agravios en un sentido general con el término de argumentos. Y bueno, las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pueden decretar que un argumento es fundado, infundado o inoperante, dependiendo si hemos atendido correcta o incorrectamente a lo que la ley nos ordena. Un argumento es fundado cuando el contenido de nuestras premisas no solamente es correcto, sino que la estructura lógica también se atendió adecuadamente. La autoridad jurisdiccional estuvo en aptitud de estudiar el fondo del asunto y, en consecuencia, al considerar que estábamos en lo correcto, nos concedió el amparo. Un argumento es infundado cuando estamos en la hipótesis contraria. El contenido de nuestras premisas no es válido, no es correcto, y no se puede llegar a la conclusión que se ha propuesto para ello. Por tanto, se declara la negativa del amparo. Finalmente tenemos los conceptos de violación inoperantes. Argumentos inoperantes, no solamente conceptos de violación, también los agravios en los recursos pueden ser declarados inoperantes. Un argumento es inoperante cuando la autoridad jurisdiccional encontró una imposibilidad técnica para poder entrar al estudio de fondo de los argumentos, es decir, no podía analizar si nos asistía la razón o no. Esto es porque no hemos estructurado adecuadamente nuestro argumento, nuestro concepto de violación o agravio. Existen muchas razones, hay muchas hipótesis en las cuales se declara que un argumento es inoperante. A continuación mencionaré solamente algunos, pero existen muchos. Hay generales y específicos. El primer caso, y es uno de los más recurrentes, es cuando no combatimos las consideraciones que la autoridad responsable expuso para poder dar soporte al acto reclamado. Hacemos meras afirmaciones. En la teoría de la argumentación esto se le conoce como la falacia de la argumentación gratuita. Consiste en hacer una mera afirmación, exponer una conclusión sin ningún fundamento, sin ningún soporte, sin ningún argumento que le dé impulso. Esto no es propiamente un argumento, sino es solamente una afirmación, es una conclusión. Como ya hemos expuesto anteriormente, un argumento requiere de ciertas premisas, cierto contenido que, confrontados, conjuntados, nos dan una conclusión. Entonces, nosotros no podemos exponer un argumento con una mera afirmación. Va a traer como consecuencia que sea declarado inoperante. El segundo caso es cuando sí hemos atacado consideraciones de la autoridad responsable, pero no todas. La autoridad responsable juez X ha expuesto 4 argumentos, cada uno de ellos independiente y lo lleva a la misma conclusión. Nosotros, en el presente caso, hemos combatido 2 de estos 4 argumentos. Sin embargo, los otros 2 los hemos dejado intocados. Por tanto, subsisten y son suficientes para darle soporte al acto reclamado. La autoridad de amparo va a analizar nuestros argumentos y va a decir, ¿sabes qué? Estos no son suficientes para poder revocar o anular el acto reclamado. Por tanto, es intrascendente que yo entre al estudio de los mismos. Podrás tener razón, sin embargo, no es suficiente. Se ha quedado subsistente, se ha quedado firme lo que no ha sido peleado. Y por tanto, se declara inoperante tu argumento. En el tercer caso, es uno similar al primero. Sin embargo, aquí tenemos un antecedente impugnativo, es decir, contra una sentencia, por poner un ejemplo, nosotros hemos promovido el recurso ordinario que la ley reconoce. Nosotros hemos hecho valer agravios y una autoridad superior ha analizado esos agravios y ha traído como consecuencia una serie de argumentos que declaran infundados o inoperantes nuestros argumentos. Nosotros en amparo acudimos y no estamos combatiendo los argumentos de la segunda instancia, sino que reiteramos los que hicimos valer en esa segunda instancia, ignorando por completo lo que la autoridad ha dicho. Recordemos que nuestro acto reclamado es esa resolución de segunda instancia.
y nosotros venimos a decir cosas contra la resolución de primera instancia, obviamente va a ser declarado inoperante, porque ese acto de primera instancia ya fue suplantado por el de segunda, y nuestro acto reclamado debe ser atacado conforme a las consideraciones que en el mismo están contenidas. No podemos solamente reiterar argumentos, tenemos que exponer una nueva línea argumentativa que ataque estas nuevas consideraciones de la autoridad de segunda instancia. En un cuarto caso, nosotros exponemos aspectos novedosos. Es decir, nosotros en el juicio de origen o ante la autoridad administrativa expusimos algunas razones y la autoridad, atendiendo esas razones y a la ley que le es aplicable, emitió una determinación. Nosotros venimos al juicio de amparo y exponemos nuevos hechos, exponemos nuevas circunstancias, nuevos argumentos que la autoridad responsable no estuvo en aptitud de analizar porque no le fueron presentados. En este supuesto, la autoridad responsable se encontraría en un estado de indefensión. Aunque tuviera razón, aunque es cierto que estas nuevas razones, estos nuevos hechos, podrían haberte ayudado para que se te otorgara la razón, el acto de autoridad no es ilegal ni es inconstitucional porque no tenía esos elementos. No puede ser ilegal aquello contra lo que se usan cuestiones que no estuvieron a la mano, que no estuvieron a disposición de la autoridad recurrida. Es por eso que también se declara inoperante. Otro caso en el cual se declaran inoperantes los conceptos de violación es cuando atacamos una resolución que fue emitida en atención a una sentencia de amparo previa. Cuando estos argumentos que estamos atacando no son de aquellos en los cuales la autoridad jurisdiccional o la autoridad responsable estuvo en aptitud o tenía libertad de jurisdicción. Me explico mejor. En una sentencia de amparo, cuando se concede el amparo, se le ordena a la autoridad responsable que emita un nuevo acto reclamado en la mayoría de las ocasiones. Hay efectos diferentes, pero en este caso, en el que estamos poniendo como ejemplo, se le dice a la autoridad responsable, emite un nuevo acto. Vas a pronunciarte respecto de este tema en este sentido y las demás cuestiones quedan a tu libertad. Cuando nosotros en un juicio de amparo posterior combatimos en este acto reclamado los argumentos en los cuales la autoridad no tenía otra opción más que pronunciarse así porque una sentencia de amparo le ordenó que se pronunciara así, entonces van a ser inoperantes, porque ya es cosa juzgada, porque existe una sentencia de amparo que le ordenó a la autoridad responsable pronunciarse en ese sentido, y nosotros no podemos venir a decir que estuvo mal, porque ya fue objeto de análisis constitucional. Está bien, es correcto, y no puede ser sometido a otro análisis constitucional. Lo cual nos lleva, y me hace recordar, a otra causal de inoperancia. Y es cuando nosotros argumentamos, y ya específicamente en un recurso dentro del juicio de amparo, que el juez de distrito violó derechos humanos y atentó contra la Constitución. La jurisprudencia menciona que un juez de distrito no es susceptible de violar derechos humanos. Suena algo gracioso, pero técnicamente es correcto. Un juez de distrito, actuando como juez constitucional, no de legalidad, sino juez constitucional, no puede violar derechos humanos porque él ya está ejerciendo un control de constitucionalidad. Él ya está pronunciándose sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Nosotros, si hacemos valer en un recurso de revisión, por ejemplo, que hay violaciones constitucionales en la sentencia del juez de distrito, estamos intentando aplicar un control de constitucionalidad sobre un control de constitucionalidad, lo cual jurisprudencialmente no está permitido. Claro, siempre hay excepciones a la regla. Cuando se trata de aplicaciones de la ley de amparo y se afirma que de estas normas, estas aplicaciones o el procedimiento propio del juicio de amparo ha violado disposiciones de la Constitución, entonces sí se puede hacer un análisis de constitucionalidad en la revisión, porque para el quejoso es la primera vez que se aplica la ley de amparo. Si no se permitiera esto, se estaría diciendo que la ley de amparo está exenta de un análisis constitucional.
se pueden efectivamente argumentar violaciones a la Constitución provenientes del contenido de la ley de amparo o de la aplicación de la misma. Esta es una excepción a la regla de inoperancia. Y finalmente, no es el último ni es el único de los casos de inoperancia, pero para finalizar este video se menciona aquella causal de inoperancia que consiste en hacer valer agravios en un recurso de los reconocidos en la ley de amparo que no son propiamente de la naturaleza de este recurso. Si queremos exponer cuestiones que se hacen valer en un recurso de queja, pero lo hacemos valer en una revisión o en una inconformidad, lo hacemos valer en una reclamación, obviamente nuestros argumentos no pueden ser atendidos porque no es la naturaleza del recurso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Hay muchas otras causales de inoperancia y ya aplicadas en casos más específicos. Pero espero que esto los haya ilustrado un poquito y en posteriores videos, si así ustedes lo desean, estaremos hablando de más causales de inoperancia y más aspectos dentro de la argumentación jurídica en el juicio de amparo. Si hay alguna otra petición, si hay algún otro tema, con mucho gusto lo abordaremos en un video posterior. Espero que este les haya gustado. Por favor, dejen en la caja de comentarios alguna opinión, algún argumento que ustedes quieran hacer valer respecto de lo que se ha hablado o de lo que no se habló, para así poder hacer más dinámica esta conversación y esta difusión de las ideas. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que tengan una excelente tarde, nos estamos viendo en posteriores videos. Hasta luego.